Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. ¿Qué hay al otro lado de la muerte? Es la pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que el primer hombre vio los ojos de un cadáver. Algunos hablan de un túnel de luz cálida, una paz infinita que nos devuelve al origen. Otros, de un vacío gélido donde el tiempo se dobla y las sombras cobran vida. Cielo, infierno, quizás son solo etiquetas para dimensiones que nuestra mente biológica no puede procesar. Sin embargo, hubo hombres de ciencia que no se conformaron con la fe. Usaron básculas, cámaras de alta sensibilidad y receptores de frecuencia para intentar atrapar lo invisible. Hoy, en Bitácora del Olvido, abrimos el expediente de los 10 intentos científicos más perturbadores por contactar con el más allá. El experimento de los 21 gramos, Dr. Duncan McDougall. 1901, Haverhill, Massachusetts. El Dr. McDougall construyó una cama especial equipada con básculas de precisión industrial. Colocó a 6 pacientes terminales en ella, monitoreando su peso hasta el último suspiro. Su hipótesis era radical. Si el alma es una entidad física, debe tener masa. En el momento exacto de la muerte, registró una pérdida súbita de aproximadamente 21 gramos, que no podía explicarse por la pérdida de fluidos o aire en los pulmones. Lo perturbador no es solo la cifra, sino la frialdad del experimento. McDougall repitió la prueba con 15 perros, a los cuales presuntamente envenenó para obtener resultados, pero en ellos no hubo pérdida de peso. Esto sugiere una visión aterradora. Si los humanos perdemos algo al morir, ¿a dónde va esa masa? ¿Es el peso de nuestra conciencia abandonando el envase de carne para entrar en un plano donde la gravedad no existe? El proyecto Scole, la ciencia del ectoplasma. 1993-1998, Norfolk, Inglaterra. Durante 5 años, un grupo de científicos y médiums se encerraron en un sótano sellado para aplicar el método científico a lo paranormal. No usaron velas ni tableros, sino películas fotográficas selladas, cristales y dispositivos de grabación de audio de última generación. Lo que obtuvieron desafió la lógica. En rollos de película que nunca fueron abiertos, aparecieron imágenes de rostros, poemas en idiomas muertos y diagramas técnicos de dimensiones desconocidas. Se manifestaron luces físicas que atravesaban las paredes y voces que interactuaban en tiempo real con los investigadores, dejando registros magnéticos que la ciencia oficial no pudo explicar. Lo más perturbador fue la luz inteligente. Era una esfera pequeña que podía atravesar objetos sólidos y, según los testigos, parecía inspeccionar a los presentes con una curiosidad fría. En las grabaciones finales se escuchan susurros que advertían sobre un umbral que no debía ser cruzado. El experimento terminó abruptamente cuando los investigadores sintieron que algo más había entrado al sótano, una presencia cuya energía era tan hostil que amenazaba con materializarse físicamente y consumir la cordura de los presentes. El experimento de la cámara silenciosa, Philip Savage. Década de 1980, laboratorios privados en California. El Dr. Philip Savage diseñó una cámara de privación sensorial extrema llamada El Cubo, fabricada con materiales que bloqueaban cualquier frecuencia electromagnética de la Tierra. Su teoría era que el ruido del mundo vivo ahoga las señales del más allá. Colocó a sujetos en aislamiento total, monitoreando sus ondas cerebrales.
Al cabo de pocas horas, los sujetos no reportaban alucinaciones comunes, sino encuentros con entidades que se identificaban como los recolectores. Estas figuras les mostraban visiones del infierno, no como un lugar de fuego, sino como un estado de repetición infinita y soledad absoluta, donde el alma olvida quién es. La consistencia de los relatos fue lo que heló la sangre de Savage. Sujetos que no se conocían describían a la misma entidad de dedos largos que les hablaba en un tono monótono sobre el archivo de las almas perdidas. Muchos de los participantes sufrieron colapsos nerviosos permanentes, afirmando que, tras salir del cubo, podían ver grietas en la realidad por donde esas sombras los seguían observando. El experimento demostró que el infierno podría ser simplemente el silencio eterno de una conciencia que ya no tiene un cuerpo al cual regresar. El dispositivo de transcomunicación instrumental. Konstantin Raudive. Finales de la década de 1960 y principios de los 70, Alemania y Letonia. El psicólogo Konstantin Raudive dedicó su vida a grabar el silencio. Utilizaba radios no sintonizadas y magnetófonos de bobina abierta para captar lo que él llamaba voces psicofónicas. Logró registrar más de 70.000 fragmentos de audio, donde voces incorpóreas llamaban a las personas por su nombre o susurraban frases en una mezcla de idiomas extraños. Raudive no creía que fueran fantasmas tradicionales, sino conciencias atrapadas en una red de estática, intentando desesperadamente usar la energía eléctrica para manifestarse en nuestro plano. Lo que hiela la sangre son las grabaciones donde las voces parecen sufrir. En una de las cintas más famosas, una voz que se identifica como una antigua colega de Raudive susurra: «Konstantin, aquí no hay luz, solo el eco de lo que fuimos». La ciencia de Raudive sugiere que el más allá no es un paraíso, sino una frecuencia de radio infinita y caótica, donde las almas vagan como señales perdidas, gritando en el vacío con la esperanza de que alguien, en el mundo de los vivos, mueva el dial y las escuche por un segundo. El experimento de la reencarnación de la Universidad de Virginia. Ian Stevenson. 1967-2007, Charlottesville, Virginia, y diversas localizaciones rurales. El Dr. Ian Stevenson fundó la División de Estudios Perceptuales para investigar científicamente si el alma regresa. No se basó en hipnosis, sino en marcas de nacimiento físicas y memorias específicas de niños pequeños que afirmaban haber muerto de forma violenta. Documentó miles de casos donde las cicatrices o malformaciones de un niño coincidían exactamente con las heridas de bala o machete de un fallecido, cuya existencia el niño no podía conocer. Realizó autopsias comparativas entre los registros policiales del difunto y el cuerpo del niño vivo. La implicación es devastadora. El más allá no es un destino final, sino una sala de espera traumática. El experimento sugiere que si mueres con un dolor o un odio profundo, ese trauma se tatúa en tu nueva carne. Es la idea de un infierno cíclico. No estamos yendo a un lugar de descanso, sino que estamos atrapados en un bucle de carne y hueso donde las tragedias de nuestras vidas pasadas nos persiguen físicamente, obligándonos a cargar con las cicatrices de una muerte que ni siquiera recordamos haber sufrido. El experimento de la prueba de supervivencia. Gary Schwartz. Finales de los años 90, Universidad de Arizona. El Dr. Gary Schwartz, un académico de Harvard, decidió aplicar protocolos de doble ciego de la industria farmacéutica a la comunicación con el más allá. Utilizó computadoras para medir la energía fotónica en cámaras de oscuridad total, donde supuestamente se manifestaban fallecidos. Diseñó un sistema de software que permitía a los espíritus pulsar teclas virtuales.
Los resultados mostraron que las respuestas no eran aleatorias, sino que formaban patrones inteligentes con una precisión del 80%. Schwartz afirmó que había detectado una conciencia de silicio, que permitía a los muertos usar las corrientes eléctricas para teclear sus mensajes desde el otro lado. Lo perturbador fue el tono de los mensajes. No eran saludos amorosos, sino advertencias sobre el frío absoluto que rodea nuestra realidad. Los sujetos que participaban como médiums empezaron a sufrir cambios físicos. Sus temperaturas corporales bajaban a niveles de hipotermia mientras las computadoras registraban actividad. La idea de que el más allá es una dimensión hambrienta de energía que necesita drenar a los vivos para poder comunicarse, convierte al cielo en una especie de parásito tecnológico que nos observa a través de nuestros propios dispositivos. El proyecto Stargate y el plano astral. 1978-1995. Fort Meade, Maryland, CIA, DIA. El gobierno de los Estados Unidos gastó $20 millones en entrenar a espías psíquicos para realizar visión remota. Sin embargo, el archivo olvidado del proyecto revela que los visualizadores no solo veían bases militares, sino que accidentalmente tropezaban con un plano intermedio lleno de entidades no humanas. Los informes desclasificados describen una zona gris entre la vida y la muerte, donde habitan seres que los visualizadores llamaron las sombras. Estos seres parecían estar custodiando el paso de las almas humanas, impidiendo que los vivos vieran qué hay más allá del muro final. Los visualizadores más experimentados terminaron con traumas severos, afirmando que al salir de su cuerpo, esas entidades los marcaban. Uno de ellos describió el infierno no como un lugar de castigo, sino como una zona de tránsito donde las almas son recicladas por estas sombras contra su voluntad. Lo más aterrador es la posibilidad de que el gobierno haya descubierto que la muerte no es el final, sino el inicio de una captura sistemática en una dimensión gobernada por seres que nos consideran propiedad. El proyecto Luz Blanca, experimento de muerte clínica inducida. 1985, laboratorios clandestinos en Europa del Este. Un grupo de neurocientíficos disidentes intentó mapear el túnel de luz mediante el uso de potentes anestésicos y máquinas de reanimación cardíaca. Indujeron paros cardíacos controlados en voluntarios durante periodos cada vez más largos, llegando hasta los 5 minutos de muerte clínica. Los sujetos fueron equipados con micrófonos de garganta que seguían activos durante el proceso. Al regresar, los voluntarios no hablaban de paz, describían que la luz blanca en realidad era una membrana biológica, una especie de filtro que intentaba borrar sus recuerdos antes de dejarlos pasar a la siguiente fase. Lo que destruyó el proyecto fueron las grabaciones de los micrófonos de garganta. Mientras el corazón estaba detenido y el cerebro mostraba una línea plana, se escuchaban sonidos de una lucha física intensa y una voz distorsionada que no pertenecía al voluntario, suplicando: "No me dejen olvidar quién soy. No me dejen". El experimento sugirió una verdad espantosa: el cielo no es un reencuentro, sino un proceso de formateo, donde tu identidad es eliminada para que el alma sea reutilizada, vacía y sin nombre. El experimento de la caja de Gödel. Frecuencias del infierno. 1974. Subsuelo de una antigua iglesia en Lyon, Francia. El ingeniero acústico Jacques Gödel construyó una cámara resonante diseñada para emitir infrasonidos, frecuencias por debajo del umbral del oído humano, que coincidieran con las supuestas vibraciones del bajo astral. Gödel creía que el infierno no está abajo, sino en una frecuencia diferente en este mismo espacio.
Durante las pruebas, los asistentes empezaron a ver manchas negras que se materializaban en el aire, que el equipo fotográfico captó como agujeros en la realidad. Los sujetos reportaron una sensación de peso insoportable sobre el pecho y la visión de un paisaje de ceniza donde miles de personas caminaban sin rumbo. Gödel desapareció 3 días después de la última prueba. En su última bitácora, escribió que había sintonizado la frecuencia correcta y que las sombras ya no necesitaban la máquina para cruzar. Lo más aterrador es la posibilidad de que los registros de audio de aquel día, al ser acelerados, revelan una cacofonía de millones de lamentos humanos, superpuestos. La conclusión fue que el infierno es una dimensión de sobrepoblación espiritual que está presionando contra nuestra realidad, buscando cualquier grieta de sonido para desbordarse. El experimento de la réplica del espejo, Proyecto Lazarus, 1990-1992, instalación psiquiátrica abandonada, Berlín. El doctor Hans Bolger teorizó que el más allá no es un lugar lejano, sino una copia exacta de nuestra realidad, pero invertida y carente de vida. Utilizó un sistema de espejos de gran escala enfrentados en un ángulo preciso, iluminados con luz estroboscópica, para intentar romper la barrera óptica entre ambos mundos. Los voluntarios debían mirar fijamente su propio reflejo durante horas. Lo que sucedió fue un fenómeno de asimilación. Los reflejos de los sujetos empezaron a moverse con milisegundos de retraso y finalmente a actuar de forma independiente, mostrando rostros de agonía o malicia, mientras el sujeto real permanecía inmóvil. Un video recuperado de 1992 muestra a un voluntario siendo arrastrado dentro del espejo por su propio reflejo. El cristal no se rompió, simplemente se volvió líquido por un segundo. El hombre nunca fue encontrado, pero su reflejo permaneció en el espejo de laboratorio durante semanas, golpeando el vidrio desde el otro lado en un silencio absoluto. Esto sugiere que el más allá es una prisión de cristal que nos rodea, un espejo donde cada uno de nosotros tiene un doble muerto, esperando el momento exacto para intercambiar lugares y escapar de ese infierno frío y mudo. ¿Conocías estos casos? ¿O acaso tu mente ya había decidido borrarlos para protegerte? Hemos viajado desde básculas que pesan el alma hasta espejos que devoran la existencia. La ciencia ha intentado ponerle nombre y medida a lo que nos espera tras el último suspiro, pero solo ha logrado confirmar que el más allá es un territorio hostil, un eco de nuestros miedos más profundos. Quizás el cielo es el olvido y el infierno es recordar para siempre. La bitácora del olvido se cierra por hoy, pero los archivos siguen ahí, esperando en la oscuridad. ¿Cuál de estos experimentos te perturbó más? Mira a tu alrededor. A veces lo que buscamos también nos está buscando. Juzga tú mismo.